Luz y sal. ¿Qué pretendo con hablar tanto de la ley y todas estas cosas que estoy diciendo? Pues dejárselo a alguien, ¿no? Que tal vez tenga oídos para oír y deseos de cuestionarse cosas, ¿no? O si no, estoy perdiendo el tiempo. Dice Pablo, en vano estoy hablando. A mí me preocupa mucho que nos estemos yendo a la cloaca creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Si la iglesia romana sabe que está mandando a la gente a la cloaca y lo sigue haciendo, nosotros no deberíamos de ser igual. Nosotros tendríamos que escudriñarnos al triple para de verdad ser esa nación santa. Yo cuando pienso en mi hija, ¿no? Igual que cuando estoy en mis centros de trabajo y hay chamacas que por lo que tú quieras te dejan el cuerpo como trofeo. Piensas en tu hija, pienso en Dios y en mi hija. Cuando la iglesia dice que ya no hay ley y que no hay prohibiciones o que no va a haber prohibiciones y que no es bíblico dar prohibiciones. Y cuando yo encuentro en la Biblia que donde más aparece la palabra recordar es en el Nuevo Testamento. Ahorita te cito los versículos si quieres. Yo entonces no entiendo para qué leo todo el Testamento, ¿no? O sea, el Nuevo y el Viejo. Mejor leo la parte que me conviene, donde dicen que ya no hay ley y que todo es por fe y que no leo a Santiago, no leo a nadie, o sea, leo las partes que me convienen, porque no es bíblico. Yo no entiendo de dónde sacan eso, igual que el Señor ese, no sé de dónde saca que las mujeres, solamente las ancianas, tienen que vestir con modestia y pudor. Yo no entiendo, de verdad, yo no lo entiendo. Juan 1, el verbo hecho carne. El principio era, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Él es la ley, es Jesús, es la ley, por Dios. ¿En qué cabeza de...? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Subí en otro video, el yo soy quien soy es la ley en sí mismo. Él es el equilibrio, Él es el todo ordenado, por eso puede hacer cosas ordenadas. Por eso el universo no es un caos, estrellándose cosas contra otras, y todo rompiéndose y todo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
Tú sabes que no. Fue dada por Dios a Moisés. Pero es necesario decirlo así. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. O sea, no vas a ver al papá, vas a ver al Hijo, pero el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Santiago, Santiago 1. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en dispersión. Salud. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él va al punto. Están todos atorados, los están reventando por todos lados y los están fastidiando a todos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué se puso todo tan complicado? Porque un tal Nerón se volvió loco, quemó Roma y después dijo que habían sido los cristianos. No había ni adversión contra los cristianos, hasta que este imbécil se le ocurrió decir eso. Y nos culpó y entonces empezaron a perseguir cristianos por todos lados. Fue una cacería. Los únicos que nos perseguían eran los judíos, nada más. Pero después se volvió una cacería a nivel Europa. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque la duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. La flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico sobre sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando resiste las pruebas, que resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia, sus deseos, y es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Da luz a la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay variación. La ley sigue siendo la ley. Y hay prohibiciones y hay cosas que tiene uno que hacer y cosas que uno no debe de hacer. Y es obligación de la iglesia recordarnos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y para quienes no son cristianos, se retiren o se vayan a ver qué onda con su cristianismo. Y no esos cristianismos de chocolate que ahora estamos llevando. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ni engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, el tal no considera ser un espejo de su rostro natural. Si alguno cree que es religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mácula. Delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas,
en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre de anillo y oro con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y no venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros. Y si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Eso también es parte de la ley. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, sea culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio, y también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras es muerta, la lengua, no juzgues a tu hermano, ¿no? Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque cuando hay amor no matas, no robas, no hurtas, no adulteras, no fornicas, no nada de eso. Porque no puedes hacerlo contra quien amas. Y perdón, antes de que digas que porque amas a tu prójimo, amas a Dios. Amas a Dios. Si no amas a Dios, no puedes amar a tu prójimo, aunque tu prójimo sea y prefieras a los de cuatro patas. No, no puedes. No puedes ni como mandamiento, ni como obligación, ni como nada. No puedes. No puedes refrenar tu lengua, no puedes refrenar tus manos. No puedes refrenarte con atentar o con ser indisciplinado. No puedes. No puedes ser manso y humilde. Porque aunque sea 1 miligramo de sentimientos debe haber en esa ley. Sentimientos. No dije emociones. El sentimiento se supone, dice la psicología, que es una estructura más elaborada y que perdura, que debe de perdurar, perenne, porque se elabora de una serie de experiencias y juicios y relaciones elaboradas que a veces superan las emociones. O sea, llegan momentos en los que los hijos nos exasperan y las emociones están hirviendo. Pero si amas a tus hijos no vas a abusar de ellos, no vas a gritar, no vas a ponerte como neurótico. Jesús acusa a los escribas y fariseos. Quería encontrar el de muros blanqueados, pero no lo encontré y me estoy desesperando. 23. 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Perdón. O sea, los oigo hablar, pero no hago lo que ellos hacen. No entiendo. ¿Por qué ellos agregaron 600 leyes a los 10 mandamientos? Y no hacen las cosas de corazón, hacen obras. Hacen obras. Ujú. O sea, hay gente que usa el lingo cristiano, hay gente que habla el lingo cristiano, pero hay gente que cuida su lengua para hablar toda la verdad, nada más que la verdad cristiana, porque también están caminando en el mundo y saben que se les va el dinero. Si le dicen a la iglesia que es pecado andar como ramera, es pecado andar como ramero, es pecado idolatrar tu cuerpo, es pecado que te estés sentando enfrente de mí, me estés poniendo tentaciones, es pecado que vayas al templo a poner tentaciones, es pecado que sigas permitiendo que tu hijo y tu hija se sigan vistiendo como el príncipe del rap, que sigan creyendo que no hay ley, porque estamos igual que entonces que la ideología de género. La ideología de género no tiene leyes, excepto la ley de tus sentimientos y tus emociones. Y él las están legislando y les están poniendo firmas. Y están diciéndole al niño que se rija por sus sentimientos y sus emociones. Igual que le dicen al adulto. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ni ellos con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pero ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que humilla será enaltecido. Y el que se humilla, perdón. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritos es el que se pone una máscara, porque cerráis el cielo porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis que entren los que están entrando. Así se me hacen los pastores de esa iglesia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez que lo habéis hecho, 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, llegan, te encuentran, te jalan a su sana doctrina y después te dejan que te desvíes. Otra vez, yo no termino de entender, no lo terminaré de entender. ¿Cómo es que siguen diciéndole a alguien que es de verdad converso y sigue vistiendo como el mundo? Y sigue caminando como el mundo. Y sigue idolatrándose como el mundo. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro del templo o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Bueno, pues acá ni hay santidad. No es un lugar santo, es un lugar público. Entra quien quiere y sale quien quiere. Y Dios está en tu corazón. Así que te puedes hacer lo mismo
en medio del centro comercial y ponerte a cantar ahí, amén, aleluya. Te sientas, te paras, estás ahí hora y media oyendo un sermón en internet, hiciste lo mismo que en Hacienda del Pueblo. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por sobre todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él, y por todo lo que le habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque por misericordia nos deberían de decir si somos salvos o no. Por misericordia nos deberían de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por misericordia no deberían de estar dejando que mucha gente se esté yendo al infierno, porque les están diciendo que es lo mismo que en el progreso del peregrino cuando entran a un lugar donde todo es fiesta y placer y orgías. Es que esto es lo bueno, es que así estás bien, es que Dios está en tu corazón. Tú sigue pareciendo mundo, síguete vistiendo como el mundo, habla como el mundo, come como el mundo. Que no te dé vergüenza que te vean las nalgas ni que te vean las piernas. Tú sigue comiendo tu santa cena, porque ya hiciste el trámite del bautizo. Yo nada más te recuerdo que puedes estar en pecado. Yo no te digo cómo ni por qué. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sí, porque por mentirle a un pueblo que va por hambre a una iglesia, eso es una mentira. Insisto, habrá gente, yo no lo sé, pero hay trabajos muy matados. Y aparte ser papá y mamá y todo ese show, y los que sean de verdad papá y mamá, no los que parezcan prostitutas, adolescentes a los 40 años, no. Y hay padres de verdad que yo creo que se han de acabar en el trabajo y luego llegar a atender a sus hijos. ¿A qué horas lees la Biblia? Y no porque Dios no tenga preeminencia, porque vuelvo a insistir, si amas a Dios, dices, bueno, voy a hacerlo más por ti que por lo secular. Porque si por lo secular me roto la cabeza, pues ahora que te conozco, ahora me la voy a romper más por ti que por lo secular. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mira, así lo encontré. Gracias a Dios. Sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Perdón, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Sí. Sí, porque no puede ser que le digas a una niña que con las piernas afuera y con la minifalda y con los pantalones metidos en la es salva, no puede ser, no puede ser. Y no puede ser que le sigas haciendo creer que por eso la casaste. No puede ser. Y no, bueno, también no puede ser que ella, con todo el conocimiento que tiene, con un marido que lee lobos y demás, siga creyendo que es salva. Haciendo eso, practicando el pecado, siendo objeto de deseo. Te voy a platicar algo que a lo mejor no lo crees. Cuando yo era del mundo, yo tenía gente con la que me veía en hoteles. Bueno, cuando llegaba al hotel se vestía como a mí me gustaba verlo. Cuando salíamos del hotel se vestía otra vez como para que no la viera el mundo. ¿Por qué? Porque me decía, es que no me gusta que me vea nadie más que tú. La pregunta es esa, o sea, ¿a qué vas al templo?
a encontrarte con Dios o con los ojos de los hombres, con lujuria, a que te idolatren, a que vas. ¿Y qué le enseñas a una niña? Porque tú eres una maestra de preescolar, no sé cómo le digan ahí en la escuela dominical. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y créemelo, esto se lo digo a mi hija, y créemelo, me duele cuando yo decía que eso, que no tenía nada de malo. Pero yo no era cristiano, yo no conocía nada de esto. A mí me sirve la ley para saber en qué la estoy regando, en qué hice un pecado terrible con mi hija, en qué la volví también una promiscua amante de su carne, amante de la lujuria, del que un hombre la ame, la manosee, que la emborrachen, que le digan que está buena. ¿Tú crees que no me da asco? Porque yo lo creía, porque yo creía que eso era lo bueno. Por mi ignorancia, por mi estupidez, por mi pecado, por lo mierda que estaba. Y además creía que yo era mejor papá que toda la familia de ella. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices de la sangre de los profetas. No, mataron a su hijo. Mataron a su hijo. El último chance de salvarse. Lo negaron, lo mataron y dijeron que la sangre de él cayera sobre sus generaciones. Cuando estás en una iglesia en donde te dicen que no hay ley y que no hay provisiones y que olvídate de ver eso, wow, ya entramos a la anarquía también en la iglesia. Y queremos, entonces, ¿de qué te quejas de la ideología de género? Cada quien vive su cristianismo como quiere, cada quien corre para donde quiere, y el cuerpo de la iglesia pues, son órganos corriendo para todos lados, excepto tus consentidos y los que te conviene, los llamas para dar clases, los pones a hacer cosas y se acabó. Porque además sabes que su carisma hace que la gente lo siga, pero ni siquiera sabes si son conversos o no, porque además tu conversión es light, es chocolate. Es como te pasan hoy en la escuela, ¿no? ¿Pagaste tu colegiatura? Sí, pasa. No sabes nada, ¿no? Pero pasa, ya estás al corriente. Es más, adelantaste 2 colegiaturas. No te preocupes, pasa. ¿Qué maestro te estorba? Lo corremos. Pero insisto, todo eso lo esperas del mundo. Tú esperas que el mundo no eduque a tus hijos. Tú esperas que el mundo no les enseñe valores, no les enseñe moral, no les enseñe nada. El mundo, ¿está bien? La escuela, la psicología, lo espera la empresa, los otros padres de familia, los orfanatos, las guarderías. Yo no espero que los enseñen. Ya se me cayó el velo de un pedagogo. No, los pedagogos estudian la carrera. Son unos borrachos degenerados, promiscuos, violentadores. En la carrera te enseñan que no golpes a los hijos, que no los insultes y los haces como mierda. Eres la primera gritándoles, hablándoles como basura, denigrando su imagen, destruyendo. Ay, pero de seguro das conferencias y das pláticas en tus escuelas que no a la violencia infantil y no a la discriminación y te crees bien feminista. Y a tu hijo le estás haciendo mierda a la vida, insultándolo, gritándole. Dejas que tus hijas vean que eres una promiscua. Pero eso lo hace el mundo. Pero cuando mi iglesia dice, está bien, no hay ley. Así que dejáis testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa, que sea derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Romanos 1, 18. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad, la ley es verdad, la ley es verdad, te guste o no, es verdad de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen toda injusticia con la verdad, con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, el eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible por semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, o sea, el que tiene la verdad no es la Biblia, es Jacobo, es Jorge, son mis cuates. Por lo cual por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28. Y como ellos no aprobaron de tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Por eso tienen a sus pastores a modo y a sus educadores a modo. Por lo cual eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Cómo sabes el juicio de Dios? Pues a través de la ley. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas que a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento por tu dureza de corazón. Por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación de los justos juicios de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia fuera de la ley, fuera de lo justo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Todavía no había iglesia. Más adelante vas a leer primero en la iglesia y luego afuera. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero los que son oidores de la ley,
Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles y defendiéndoles a sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los judíos y la ley, y aquí tú tienes por sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz que los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de ciencia y de verdad. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no has de hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en la verdad de la circuncisión se aprovechan, si guardan la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, perdón. Si pues por incircunciso guardas las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Con la letra de la ley y con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni el de la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino el judío es el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, de alabanza, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todo, primeramente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, él no desestima eso. Él no desestima que ellos fueron los primeros a conocer al Dios de las promesas, Abraham, Isaac, Jacob, todo ese rollo. O sea, él no lo desestima. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, pudo haber quienes sí se salvaron bajo el pacto mosaico. De ninguna manera, antes bien, Dios será veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en su palabra y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzga Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó sobre la gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de nosotros que decimos, hagamos males para que vengan bienes? No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles y a todos los que están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aun ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides. Y hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la justicia por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús, al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ley, fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Otra vez, por eso insisto que parecen antinominianos. No, son. O sea, ni Dios en el poder del Espíritu Santo con Pablo, con Santiago, el mismo Jesús lo aclara en el Sermón del Monte. Yo no he venido a abrogar la ley. De cierto te digo que hasta que no se cumpla toda la ley, ni una tilde ni una jota se va a mover de la ley. Jesús cumplió toda la ley, hasta la ley del bautizo por agua, con Juan. ¿Por qué? Para cumplir la ley, no porque tuviera aquel pecado, para que se cumpliera la ley. Ahora, la otra ley es la de la fe. ¿Qué es la ley de la fe? Creer que quien hizo toda la ley la hizo fue Jesús. O sea, que Él la logró cumplir, perdón. Y que Él murió por mi violación a la ley. Entonces, por eso voy a seguir pecando, porque ya tengo la gracia y porque ya me perdonó. Aquí mismo lo va a decir que no. Pero yo tengo que conocer cuáles son las leyes que tenía mi Dios, las leyes morales, porque todavía son vigentes. Y todavía tengo que saber qué sí le agrada y qué no le agrada. Y en dónde, en qué partes, en qué resquicios mi pecado me quiere eximir de cumplir la ley de mi Dios, sus mandamientos. Pero me dice mi pastor que no pacha nada. Cuatro. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham en nuestro Padre según la carne. Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis. Porque la obra no se le cuenta, perdón, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué quiere decir? No vas a poder cumplir la ley nunca, 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 ni tú ni yo, también. Ya la cumplió Jesús, cree en Jesús. Ya pagó por tus pecados, por toda la ley que no puedes cumplir. Bien, ya, son dos cosas. La obra de Dios, la obra justa de Dios se imputa a tu vida, y la obra justa, y tu injusticia ya se le imputó a su cuerpo, y ella lo pagó en la cruz. Ok, fine. ¿Ahora qué? Vamos a vivir la anarquía porque pues ya están pagados mis pecados, los que estaban por atrás y los que van a seguirse de aquí para adelante. Pues date tu año sabático. Llega el día de tu muerte y dile a Jesús, perdóname, Señor. No, y ahorita voy a leerte esa parte. Pero ¿qué dice la Escritura? Perdón. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye la justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Es contado en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuera contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también
siguen las pisadas de la fe que fue por nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, a Abraham primero le dijeron, salte de tu tierra con todo y tu parentela. Y se salió. Y entonces pues le dijeron, bueno, ahora vas a cortarte el prepucio como señal de que estás siguiendo mi pacto. Tú, tu familia, tus siervos, todos los que lleguen a tu tierra y quieran vivir contigo. La promesa realizada mediante la fe. Porque por la ley fue dada porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, es hacer bien, es cumplir la ley de la fe, creer en Jesús, fe. Pero si los que son de la ley son los herederos, resulta la fe y nula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los que son, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. O sea, eso es para los gentiles, o sea, nosotros no crecimos bajo la ley. Nosotros tenemos entrada a la gracia por la fe puesta en Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. La ley sirvió para mostrar que hay pecado y la ley permitió mostrar que nosotros somos incapaces de cumplir la ley. Por eso tenemos que esperar al Mesías, al Mesías y al Mesías. Por eso lo esperaron los judíos. XVII. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Está citando Génesis. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Resultado de la justificación, justificados pues por la fe, 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada que no podías cumplir la ley que ahí está y que la sabes, Dios estaba en guerra contra ti. Y te iba a destruir, o sea, el día del infierno, el día del juicio. Cuando te mueras, te vas a ir al infierno. Se acabó. Si crees en Jesucristo como tu Señor, Redentor, amo, etcétera, 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 tú tienes salvación. Pero la ley no desaparece. Tú tienes que estar consciente de que hay una ley moral que tienes que seguir cumpliendo. Si es que se supone que crees en Jesucristo. Porque si lo amas, entonces cumples su ley. Y entonces, porque amas a tu prójimo, cumples la ley, porque la buena relación con tu prójimo es a base de la ley. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y el Espíritu Santo es el que da evidencia de que somos santos, de que somos salvos. Y Él nos enseña a llevar la ley, y Él nos enseña a cuidarnos de los pecados, y Él nos libra de las tentaciones, y Él nos enseña cuando estamos en pecado, cuando vamos a pecar, y Él nos enseña a arrepentirnos, y Él nos enseña a tratar de caminar en fe. Pero necesitas seguir volteando acá y revisar que sí y que no, ¿no? O sea, no nada más es andar buscando salmos donde digan que Dios te ama y que nunca te va a soltar, y otras escrituras donde diga toda lágrima se va a acabar y todo. No, 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 no. Adán y Cristo. Fíjate lo que pasó con Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, fue la relación federal con Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pues antes de la ley, perdón, antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, no apareció la ley y apareció el pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, si nadie te dice no, ¿de qué te puedo culpar? ¿Cómo Dios es justo dando su ley? ¿De qué te puedo acusar si no te doy una ley para acusarte? Es como los reglamentos de las cerradas, ¿no? Como son internos, pues cada quien se los mete por él. Pero si tú volteas al reglamento y tú sales a tu puerta, tú ves todo el mugrero y tú puedes decirle a la gente, mira, aquí dice tu ley que no. ¿Sabes cómo te va? Después aquí tienes a los 20 rompiéndote la cabeza. O los tienes haciéndolo con más gusto. Pues ante la ley había pecado, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. O sea, tú pecaste no amando a Dios, tú pecaste con una mentirita, tú pecaste con... Pecamos. No importa, no había ley, pecamos. Nos alejamos de Dios, nos fuimos alejando de Dios. En el diluvio Dios se volvió a acercar a nosotros y decirnos, hey, voy a acabar al mundo, Noé, avísales. Nadie le hizo caso. Ja, 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 ja. Sus propios parientes cercanos se rieron de él. Pelas. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. O sea, el pecado es muerte, por eso había pecado. Pero el don no fue con la transgresión. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otra vez el pacto federal en Cristo Jesús anula el pacto federal con Adán. Y con el don de Dios no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Otra vez, la vida perfecta frente a la ley. ¿Quién la vivió? Jesús. Vino sin pecado, como Adán, porque fue hecho por la facturación del Espíritu Santo. Muere sin pecado, se le imputan los pecados. Él no conoce el pecado, él es contra naturaleza el beberse la copa de la ira de Dios, porque él nunca pecó. Pero así satisface la justicia de Dios y entonces Dios es el que justifica y el Dios es el justificado. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, porque así como la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno,
los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muertos al pecado. 6. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Aún no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizo es sumergirse, vaciarse, morirse y llenarse de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por la muerte, por el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Ves como no tienes dos naturalezas? Nada más tienes una. Ya no existe tu viejo hombre. Existe tu carne, pero no existe tu viejo hombre. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así morimos con Cristo y creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque es lo mismo para nosotros. O sea, tú crees en su muerte, tú crees en su resurrección y tú crees en su vida, bueno, entonces a ti también te llevaron a la cruz, ahí se pagaron tus pecados, ahí moriste y ya resucitaste en Cristo Jesús. Tú saliste de la tumba junto con él, por eso eres nueva criatura. Por eso lo que le dije a Nicodemo se cumple en ti y en mí. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes llegar al reino. Porque en cuanto uno murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así que nosotros considerados muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus placeres, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumento de justicia, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, tu cuerpo para hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Pues hacer la ley, cumplir la ley, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues si no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos a la justicia, o sea, esclavos a lo justo. ¿Qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley? Perdón, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, y viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para vivir a la inmundicia y para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para vivir en justicia. Ahora para santificación, que es el proceso que estamos viviendo tú y yo hasta que nos lleve Dios, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, dáselo a Dios. Dile, Dios, por favor, yo no quiero que mi cuerpo de muerte, mi cuerpo de carne, esté bajo la ley del pecado. Úsalo tú, quítale las circunvoluciones de mi cabeza, toda la idea de pecar, de disfrutar del pecado, de amar el pecado. Por ejemplo, de eso, de querer actuar con mi carne y quitarme del ruido ese. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, porque el fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te fijas cómo todo hace ruido cuando estoy hablando de Dios? Hay que reventar al cristiano, ¿estás de acuerdo? Bueno. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, 7, acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios, fruto del Espíritu Santo. Es decir, por naturaleza tú vas a querer cumplir la ley, tú vas a querer vivir la ley. Pero necesitas que te la estemos recordando, que te la esté recordando la Biblia o tu iglesia. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. ¿No? O sea, ¿quién te guía ahora? ¿Quién es tu ayo? El Espíritu Santo. ¿Quién era tu ayo antes? La ley. El pecado que mora en mí, versículo 7 de capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, si el Señor que está diciendo eso en el culto está quedando bien con ustedes, pues es una estupidez. No, la ley no puede ser pecado. Pero yo no conocí el pecado si no fue por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, porque viene de Dios, porque Dios es la ley en sí mismo, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser para muerte para mí, sí, porque yo estaba cundido de pecado. Es como cuando tienes una enfermedad autoinmune, le metes algún medicamento y el medicamento, al contrario de curarte, provoca autoinmunidad a la enfermedad y nos empieza a matar por dentro. ¿No? Sí existe esto que estoy diciéndote. Luego lo que es bueno vino a ser para muerte. Luego lo que es bueno vino a ser para muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno. O sea, si yo tuviera un cuerpo glorificado y hubiera sido sin pecado y me dan la ley, está bien, pero pues con pecado por dentro, pues ¿qué haces? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no lo hago porque quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, la nueva naturaleza, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahorita viene la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿no? Ahora que nos toca, bueno, pues conforme al Espíritu, tratemos de vivir sin pecado, no practicando el pecado, ¿no? O sea, si de repente se te van los ojos, ¿no? Pero no te quedas ahí, estás buscando ya todos los días donde se te vayan los ojos, la carne, las manos, las piernas, los genitales, ¿no? 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya te dijeron que tu carne es pecadora, bueno, vive bajo el Espíritu y entrégale al Espíritu tus tentaciones, tus deseos, todo eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿No? ¿Quién vivió las cosas de la carne perfectamente y sin mancha? Jesús. Esa absolución de Él, esa vida perfecta de Él, me la dan a mí. Ahora, ¿quién pagó mi culpa? Él, en la cruz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, si tú eres cristiano y tú ya tienes al Espíritu Santo, entonces ocúpate de alimentar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo alimentas? No leyendo promesas, no leyendo cancioncitas, no estar oyendo cancioncitas de que Dios me salva y Dios me protege. No estar leyendo que pues, ya no estás en pecado. Dale, dale, dale. Porque ya estás perdonado. Dale, avítate tu año sabático. No, hay una persona que murió por mí y yo le debo a esa persona una lealtad por eso que hizo por mí. Además tengo morando en mí a su ayo, y su ayo tiene al Padre y al Hijo, y ese ayo es el Espíritu Santo, y están morando en mí, ¿no? Entonces, yo tengo 3 personas aquí adentro, ¿no? Y cuando yo neciamente le digo al pecado, vamos a darle, estoy traicionando la cruz de Cristo. Mira, si el pecado es una cuestión cósmica, dice R.C. Sproul, la cruz fue una cuestión cósmica. O sea, la cruz quebró una relación eternamente perfecta. Se dio la separación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Prac! No por nada se abrieron las tumbas, no por nada se dio la oscuridad de la tierra, no por nada, o sea, fue un quiebre cósmico. Para que tú vengas ahora a decir que pues ya estás perdonado, pues vamos a darle, ¿no? Y vengas a decir en el templo, no hay prohibiciones. Aquí no hay prohibiciones. Por favor. Eso es escupirle en la cara a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Otra vez, ¿ves cómo la ley no desaparece? ¿Ves cómo hay que estar atentos a la ley? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues no. Porque además le sigues dando vueltas a la carne. ¿Me sigues? O sea, sí le sigues dando vueltas a la carne.
No quieres, pero averigua su nombre. No quieres, pero averigua sus gustos. No quieres, pero le sacas fotografías. No quieres, pero le estás hable y hable y hable. No quieres, pero estás pensando en ella. Pero no quieres. Porque quieres que tu carne no esté activa pensando en eso. ¿Me sigues? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, sí, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no mora en vosotros, Dios te agarre confesado, ¿no? Estás nomás jugando al cristianito. Haces lo que hacen muchos allá, ¿no? Según ellos son libres y siguen idolatrándose y siguen idolatrando su forma de vida. Pero dicen que son libres porque ya no hacen tanto pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no te engañes. Si no tienes hambre de Biblia, si no tienes hambre de palabras, si no tienes una relación personal con Él, si no lo incluyes en todas tus pláticas y en todo lo que tú haces, no eres cristiano. O sea, te angustias el domingo, todo lo demás de la semana se te olvida que tienes Dios. Es como cuando das clases en sábado, ¿no? Tus alumnos te dicen, sí, maestro, sí, tiene usted razón, bla, bla, bla. Cierran el libro y están preguntando si por ahí hay un antro para irse a tomar. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, todavía estás vivo, todavía tienes carne, pero si está el Espíritu y le sigues diciendo al Espíritu, tú, estás matando la ley de la carne. Y tiene que venir esa progresión de no pecar, no pecar, no pecar. ¿Por qué? Porque te ocupas en las cosas de Dios. Ejemplo, si yo ahorita estuviera apagado todo, estuviera tratando de oír música secular o tomando o algo así, y estuvieran estos con los perros, y al rato la otra con el otro y esas cosas, yo estaría trabajando el hígado para lo que no edifica, para ira, para condenación, para... Pero como estoy trabajando cosas de Dios, mi cerebro está en las cosas de Dios. Y no puedo estar hablando de Dios y al mismo tiempo estar haciendo hígado y pensando cómo los voy a matar en cuanto apague el video y llamo al que me va a hacer el paro y les va a reventar la cabeza. Lo mismo, aquí tengo abajo 5 cervezas, 6 cervezas, la hielera y a Kiki esperándome en el otro cuarto. ¿Cómo rayos me estoy santificando así? Ya me compré un nuevo vestido que me entalla, ya me compré una playera que se me hace ver que yo me vea muy mamado, ya estoy viendo a ver qué más me recorto y qué más me pego y qué más me hincho. Hello. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, o sea, escucha qué espíritu tenemos. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para ser otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No se te olvide que al lado de querer a Cristo vienen todas las penalidades por creer en Él. Y Satanás va a usar cosas en tu contra como lastimar a lo que tú quieres y a los que tú amas, con tal de que tuerzas la mano y digas, se acabó, y te vayas a pecar. Porque para mí sería muy justo ir a reventarlos y dejar de oír sufrir a esos animales. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tenemos, por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, o sea, nosotros, porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿acaso es esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios que intercede por los santos. Más que vencedores, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Aquí está el misterio del cristianismo, porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahora, en medio de eso está nuestra santificación. Pero ese es el proceso al que vamos a llegar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Perdón, del amor de Cristo. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, después de todo este megatratado teológico, el Señor le proporciona a través del Espíritu Santo a Pablo la capacidad de decirnos, ante toda esta evidencia, maestro,
Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez, empieza a contestar preguntas de, ahora, ya eres salvo, ¿ahora qué? Te pueden volar la salvación, puedes perder la salvación, te pueden tirar del trono, te pueden quitar la herencia, te pueden sacar te puedes volver otra vez al pecado, puedes hacer que reine la carne. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién nos va a acusar si Dios es el que nos justifica? O sea, ¿quién nos va a acusar frente a Dios si Dios mismo nos justificó a través de su Hijo, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, que lo mató? Dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo que murió, o sea, Él pagó ya nuestra condena, más aún el que también resucitó y el que también está a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir estar a la diestra de Dios? Que intercede por nosotros, que es nuestro abogado. Cuando Satanás vomita en contra de nosotros, Él intercede. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. O sea, cada que sufrimos tribulación por la causa de Jesucristo, somos más que vencedores. Toda la que sea. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Después inicia por ahí una disertación con los israelitas y qué va a pasar con los israelitas y si van a ser destituidos de la salvación y demás y demás y demás. No. No. Y después en el capítulo 12 se dedica a decirnos, bueno, tenemos todas estas garantías, ahora vienen los deberes. ¿Qué son los deberes? La ley cristiana. Os ruego, 12, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, eso ya lo había dicho antes, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué? Eso sé que están los dueños ahí, que son un vómito de seres humanos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de tal manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos en un cuerpo de Cristo, todos los miembros los unos con los otros, de tal manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o de servicio, en servir, o el de enseñar en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solitud, el que a misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. En lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis el mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que tu enemigo, si tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y a los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano llevas la espada. No, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ajá. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Otra vez la conciencia, lo subí en otro video. La conciencia, el hacer lo bueno, para no ser piedra de tropiezo con los demás. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Quien atiende continuamente a esto mismo, paga todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves cómo no desaparece la ley? ¿Ves cómo no puedes sacar a la ley? ¿Ves cómo no puedes estarle mintiendo a tu iglesia de que no es bíblico hablar de la ley? El amor no hace nada al prójimo, así como por cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provoquéis para los deseos de la carne. ¿Mandamientos? Sí. ¿Prohibiciones? Sí. ¿Quién dice que ya no? Si esto es para la iglesia en Roma. Empieza a hablar sobre los débiles en la fe, que ya te lo subí en otro video. Dice, lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se deleite. Romanos 14, versículo 21. ¿No? Y aquí viene todo lo de la alimentación, que también es parte de cumplir con la conciencia, ¿no? Ahora me estoy viendo algo. Ya. Bueno, hasta ahí lo quiero dejar más bien, perdón. Yo sé que Romanos es una carta que se tiene que estar recordando mucho tiempo, igual que el Sermón del Monte, igual que, o sea, muchas cosas que donde viene la ley. Y perdón, no soy legalista y no soy fariseo. Yo creo que la ley se cumple desde el corazón. Pero por eso tengo que estarlo recordando la ley a mi corazón. Por eso tengo que estarlo recordando a mi corazón quién es Dios. Quién es el yo soy que soy. Luz y sal, y espero ya no estar hablando de esto.